estuvimos hablando, tuvimos una interferencia para poder llegar a Carlos Paz, pero ya está casi ya todo preparado para abrir el Carlos Paz también dentro de muy poco. En este mes seguramente estaremos allí con un matrimonio y con unas familias allí. Son en total 6 familias que van a ir, están esperando que vayamos para que le ministremos y dejemos a alguien ahí a cargo de la obra. Así que decirle que está a tu lado el reino de Dios se expande y necesitas ser violento para crecer. Escuche, el crecimiento no es una cuestión de suerte, no es una cuestión de que bueno, todo está a favor y bueno, todo parece que está como viento a favor para que vos crezcas. No, el crecimiento, el desarrollo, la prosperidad está escondido en el esfuerzo. Que vos te esfuerces. ¿Cuánta gente esforzada hay aquí? Dios me dice, mira que te mando que te esfuerces. Si bien ha habido una fuerte corriente de oramos por todo, y está bien, que oremos, que demos gracias, pero le pedimos a Dios cosas que nosotros muy bien podríamos hacer. Dice Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para vos es posible para Dios. Ahora, entienda esto, y aunque lo he dicho varias veces, lo vuelvo a repetir, lo que es posible para vos no necesita la intervención de Dios. Ahora, lo que es imposible para vos, eso sí. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer, que Dios nos ha facultado, nos ha dado la posibilidad, el potencial para hacer, y no lo hacemos. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿cuántos pueden tener una mejor familia de la que tienen? Un mejor matrimonio. Entonces uno tiene que orar simplemente para tener un mejor matrimonio. Tiene que cambiar actitudes. Tiene que cambiar tratos. ¿Cuántos son de tratar bien al esposo? A ver las mujeres que vienen esta mañana, que tratan bien a sus maridos. Hola mi bombón, precioso, princeso. ¿Cómo anda ese hermoso hombre de hondo? No sé, ¿cuántas mujeres tratan bien a sus maridos? Una sola levantó la mano, la otra que se muera de desgracia. ¡No! A ver, los hombres, ¿cuántos hombres tratan bien a sus mujeres? Hay más hombres que tratan bien a sus mujeres. Viste que a las mujeres sí les gusta que le hagan regalos, que le digan cosas bonitas. ¿A cuántas mujeres les gusta que le hagan regalos, le digan cosas bonitas? Qué hermosa que estás, qué linda cintura de avispa que tenés, preciosa. Dios dice que qué bonita cintura de pollo que tiene mi niña. Les gustan, nos gustan que nos digan cosas bonitas. A las mujeres les gusta, ¿sí o no? Que tengan detalles románticos. Ahora, ¿qué le hace pensar que a los hombres no les gusta eso? Porque por ahí las mujeres les reclaman mucho ese tipo de cosas y por ahí que no es tan proclive a hacerlo. Porque como que él tiene que trabajar, tiene que proveer para la casa, tiene que hacer cosas que están muy bien, obvio, pero también el hombre necesita algunos detalles románticos. Que usted le diga que está bonito, aunque a lo mejor esté medio baqueteado, pero bueno. Qué bonito mi hombre. Y él se mira, estás hablándole a otro. Pero bueno, por lo menos que usted lo vea bonito. Alguien dijo que la belleza está conectada con el ojo que lo contempla. Así que no importa si es feo, si vos lo ves bonito, es bonito tu feo. Yo estaba dedicándose a algunas cosas cuando defino el título del mensaje. Empiezo a pensar por qué mucha gente, porque una generación prácticamente de muchos años ha vivido, por ejemplo, yo recién lo que le dije, adorar a Dios y pone cara de dolor de panza. ¿Cuánto hacen eso? A ver, y van a orar, Señor. No, con cara de constipado, no sé. No, mentira, se nota. ¿Cuántos normalmente lo han hecho? A ver, ¿por qué lo hacen así? ¿De dónde lo aprendieron? ¿Quién les enseñó eso? ¿Es bíblico eso? ¿Dónde sale eso? Entonces tenés que revisar algunas cosas.
Uno cuando va a Dios debe deleitarse, debe celebrarlo, debe estar contento. ¿Cuánta gente contenta vino esta mañana? Levanten la mano, miren al lado y dicen, ¿sabe lo contento que tengo ganas de darte con la silla por la cabeza de lo contento que estoy? Entonces, normalmente hay una diferencia, normalmente es como una cultura dentro de la iglesia, una cultura que es completamente antibíblica. Yo la he visto por muchos años, por ejemplo, la oración, gente que se pone de rodillas, que no digo que esté mal, pero ¿cuántos versículos en la Biblia dice que hay que ponerse de rodillas para orar? Lo que lee la Biblia, por ejemplo. La mayoría de las cosas, la cultura de la humillación para buscar a Dios es una cultura netamente católica. ¿Sí? La confesión y un montón de cosas, la culpa, la penitencia, todo eso tiene que ver con un contexto religioso que no está en la Biblia. Entonces es muy importante entender a un Dios real que me ama. Y hablaba cuando veníamos de viaje ayer en una charla muy linda en el viaje, y hablamos sobre el amor de Dios. Dice el libro de 1 de Juan 4, dice que Dios es amor, decía que tanto Dios es amor. Entonces, a veces nosotros hemos sentido una necesidad de ser amados y de ser calificados, y muchas de las cosas que nosotros hacemos están conectados con la necesidad de recibir algo de manera recíproca. Yo hago por recibir, yo hago cosas para agradar a Dios. Tócate los decirle, no necesitas hacer nada para agradar a Dios, porque Dios te ama por encima de las cosas que hayas hecho, porque Dios es amor. Diga conmigo, Dios es amor. Tócate los decirle, Dios es amor, o sea, su naturaleza es amor. Entonces, ningún pecado que yo cometa hará que Dios me ame menos, ni ningún servicio que yo haga hará que Dios me ame más. Dios me ama porque me ama. Imagínense que el amor de Dios no puede ser alterado por lo que yo hago. Dios me ama porque me ama, porque su naturaleza es amar. Ahora sí, hay cosas que están sujetas, principios cuando uno se congrega, cuando uno busca, pero uno no puede entender de manera equivocada que Dios ama como los hombres aman. Los hombres normalmente, cuando hablo de nosotros, hablo del género humano, normalmente amamos en base a retribución. Nosotros le damos y medio como que tenemos más tendencia a amar a aquellos que nos aman, ¿verdad? Pero aquellos que no nos tratan bien, medio como pues no tenemos muchas ganas de amarlos. Así que decirle que tal vez vos seas un poco difícil de amar. Entonces hay gente que es muy difícil de amar. No necesariamente son malos, pero son complicaditos. Conoce gente complicada, sí, que habla fuera del lugar, que abre su boca y dice estupideces. Tal vez no hay esos aquí, tal vez vengan en la tarde, tal vez todos sensatos, sobrios, correctos, juiciositos están en esta mañana. Pero normalmente yo conozco mucha gente que habla sin pensar. ¿Sí o no? Entonces es muy bueno que usted analice las cosas que hace y pregúntese por qué hace lo que hace. Y aún está en un contexto de iglesia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Pregúntele a su líder. Y se espera que su líder debe estar preparado para responder algunas cosas. Y si no lo encuentra, busca a sus pastores y hablamos del tema. Entonces, cuando vemos que la realidad de Dios es por encima de la interpretación que usted tenga de Dios, algunos tienen un Dios distante, ahí crucificado, sangrando, con su rostro quebrantado, y tienen a ese Dios allí. Cuelgan un crucifijo, un rosario, y tienen a un Dios castigado. Algunos ven a un Dios glorificado, otros ven a un Dios quebrantado. De acuerdo a la manera como veas a Dios, es la manera como te vas a dirigir a Él. ¿Cuántos tienen un Dios grande? Entonces cuando se acerca, ¿cómo se acerca usted? Sabiendo que Él es grande, que Él es Rey de reyes, Señor de señores, poderoso en batalla, vencedor, campeón, ganador, venció la muerte. Usted se acerca sabiendo que su vida nunca más será igual.
No se acerca lastimosamente como quien le tiene lástima a alguien porque está todo quebrantado. No, no, no. Entonces es muy importante cómo adora a Dios, y eso también en alguna medida va a afectar cómo oramos a Dios. ¿Está escuchando o no? Dice en el capítulo 8, por eso es muy importante. Mucha gente que por ahí hace cosas sensacionalistas, que los milagros, yo no estoy en contra de los milagros. Ojo, por favor, entiéndame. Pero los milagros es una intervención de Dios en medio de la realidad humana para cambiar lo que la humanidad no puede cambiar. Eso es un milagro. Ahora, no es producto de la manipulación, ¿sí? Y digamos, de la manipulación de la parte de las emociones humanas para tratar de hacer de ver un milagro cuando no es un milagro. Como estirar piernas y todas esas cosas que hacen algunos pseudo pastores, porque para mí me cuesta creer que hagan ese tipo de cosas. Entonces yo voy a ir a los ingleses y me dejan 1,80 m, ¿sabes qué? Oye, no sé para dónde mentira eso. Entonces hoy quiero que entiendas esto. ¿Cuántos van a adorar a Dios con todo su corazón? Levanten la mano. Entonces, ¿cómo se adora a Dios? ¿Cómo se le pide a Dios? Dice Romanos 8:32, dice de esta manera, Romanos 8:32, que me ayuda a decir, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él te dio a su Hijo, lo único, lo más preciado, lo de más valor, ¿cómo no te va a dar lo que vos le pidas? Entonces mirando al lado dice, muchas de las cosas que no tienes es porque no has creído que Dios es lo suficientemente grande para dártelas. O tal vez crees que no sos lo suficientemente merecedor para pedir algo grande. ¿Cuántos le piden en grande a Dios? Cuando usted le pide en grande, usted entiende que tiene un Dios grande, usted tiene un mega Dios, usted tiene un gran Dios, usted tiene un extraordinario Dios. Pídale grande, por favor. Aleluya. Quiero que vayas conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 13. En un relato muy conocido en la Biblia. ¿Me pueden pagar uno de los aires que estoy calcinando, hermano? A ver dónde está. Habrá alguno de aquí, por favor. ¿Te traen agua también? Y unas milanesas con papafitas que valen. Que están reímos bien, ¿cierto? Ah. ¿Cuánto les gusta comer bien? ¿Cuánto? Es decir, no compres comida de oferta. No vayas a lo barato. Porque de acuerdo a la interpretación del valor que tienes, es lo que vas a consumir. ¿Cuántos saben que son valiosos? Decirle que está a tu lado, hasta que no entiendas la cruz, nunca sabrás cuánto vale la vida. Y entonces te acostumbrarás a vivir una vida por debajo del diseño de Dios. Entonces vivirás en miseria, en ruina. ¿Está escuchando? Y ese es el problema, porque el problema no es el Dios que tienes. El problema es lo que vos crees que mereces. Entonces algunas cosas no pedirás, algunas cosas ni siquiera permitirás que entren en el terreno de tus sueños, porque crees que no lo mereces. Cuando entiendes la cruz, entiendes que ya todo fue resuelto allí y que Él te trató como perla preciosa, como algo de alto precio, al punto tal de renunciar a su propio Hijo por amor. Imagínate cuánto te ama Dios. Para que andes ahí por debajo creyendo que no eres valioso. Mirando, ¿cómo le está que se ve nada? No, yo desayuno a full, dice, yo me la predica y yo puedo. No se me escapa una. ¿Qué hace Luisito todo? Vos pensás que no te iba a ver.
pasó? Te perdimos, ¿no? Es suave, se maquilla, tira los labios, se duda la ceja. ¿Qué pasó, hermano? Te perdimos. Tenía no binaria, rosadilla. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Y se fuimos a ver Barbie y todo rosado. Ay, hay un Barbie ahora que no me ya veo que viene uno acá. Levante la mano y diga conmigo, real. Un Dios real. Vamos a conocer a un Dios real. ¿Cuántos quieren conocer una nueva realidad de Dios? Diga yo, pastor. Vamos, diga yo, pastor. Quiero. Dice Mateo 16, verso 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién piensan los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén y amén. ¿Cuántos aplauden al Señor por esta palabra? Sin duda, cuando tenemos una mirada correcta, hasta ese momento Jesús era su líder. Sabían que era el Mesías, el Cristo, significa Mesías. Entonces empieza a preguntar Jesús: ¿quién dice la gente que soy? Y todos empezaron a vertir sus opiniones y empezaron a recopilar datos, diciendo: la gente dice que sos esto, que sos lo otro, que sos este profeta, que sos aquel. Y entonces Jesús dirige la pregunta a su grupo más reducido o a su círculo íntimo, y le dice: ¿quién dicen ustedes? Me interesa saber, muchachos, ustedes que caminan conmigo, que han visto milagros, que han visto cosas extraordinarias, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y cualquiera diría: es obvio la pregunta. Pero sorprendentemente solo uno contesta, y es Pedro. Pedro, que en ese momento no se llamaba Pedro, sino se llamaba Simón. Simón es, diga conmigo, frágil. Simón es caña o junco, frágil, endeble, inflamable, perecedero. Y ahora Dios lo va a transformar. Es cuando, diga conmigo, cuando mis debilidades se transforman en fortalezas. Cuando usted ha venido a Dios, estaba completamente desahuciado, quebrantado, norteado, infectado, enfermo, herido. Cuando llegó al Señor, ¿se acuerda cuando usted llegó al Señor? Cómo venía todo hecho de goma, ¿se acuerda? Entonces llegó así, no sabiendo qué sería de su vida, con un cierto sentido muy grande de incertidumbre, no sabía qué iba a pasar el día de mañana, no tenía ni idea sobre su eternidad y todo lo que pasaría, ¿no? Entonces de repente llega a la iglesia buscando una solución, buscando una salida para sus problemas, y de repente se encuentra con otra realidad, que Dios es no solamente es más grande que su problema, sino que Dios vino para quedarse. Él deja de ser un accesorio, Él deja de ser simplemente un Dios de paso, Él deja de ser un fetiche o un amuleto, y se convierte en una realidad que te transforma para siempre la vida. Entonces este hombre llamado Simón vive en una naturaleza, es la naturaleza de la fragilidad, es la naturaleza donde yo digo que es una bolsa de emociones.
Él está completamente luchando con su temperamento. ¿Cuántos son medios idiotas aquí? No, vamos. Con su temperamento, que un día está mal llevado, lo dicen normalmente en el norte, está alunado. Alunado, ¿sabes lo que es alunado? Que se levanta como día lunes. Viste que nadie se levanta contento un día lunes. Uy, tengo que ir a trabajar. Uy, tengo que ir a curar el plan. Ah, no se lo va a dar. Quiero que toque el de al lado y decirle, hoy es el momento para que definas en qué naturaleza vas a vivir. Entonces, de repente, la pregunta que responde Pedro define que él ha entendido entrar en otra dimensión, en otra realidad, sale de la realidad de las emociones y entra en la realidad del espíritu. Y ahora Jesús le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, ya no serás frágil, ya no serás un mundo de emociones, ya no serás un desequilibrado, un trastornado, ahora serás roca, serás firme, serás estable, la inestabilidad se ha ido, la verdad ha venido y tu vida ha cambiado para siempre. Vamos a aplaudir fuerte. Simón es un hombre con problemas. No da muchos datos la Biblia, para él fue el contexto de su familia. Pero nosotros todos aquí venimos de una familia. ¿Cuántos de los que están acá han identificado herencias que acarrean de su familia? Y viste que uno por ahí termina convirtiéndose en lo que más odia. Dice, mi papá tiene un carácter repodrido, y vos te preguntas que son más podridas, pero eso. Y uno termina, no se da cuenta, porque como que vive en un mundo de esa normalidad y de repente Dios quiere hacer algo, Dios quiere revelarte cosas, pero para que esa revelación venga a tu vida, tienes que hacer algunos cambios, tienes que tomar una decisión. Si vas a vivir complicado, si vas a vivir en el estado de la hipersensibilidad, ¿cuántos son de sentirse mal por cualquier cosa? ¿Conoce gente? Hoy no me saludó, hoy no me miró, hoy esto que lo otro, hoy no me puso un like. Bueno, pero por favor, ¿conoce gente así? Y no sé, de repente, son ese tipo de personas que un día están en el cielo, el otro día están en el infierno. Son esas personas que viven en un trastorno. No puedo decir trastornado, no puede hacer. Pero trastorno, cuando quiero que entiendas el trastorno de comportamiento. Por ejemplo, un día está bien, otro día está mal, un día, ¿viste? ¿Conoces a gente así un poco desequilibradita? ¿Conoces a gente así? Un día está bien. Se levantó con la cara, hermano, con la trompa, se la va pateando, hermano. ¿Pero por qué se levantó así? ¿Qué te pasó? Nada. ¿Qué no me haces? Pues sabes que me gusta amargo como tu cara. ¿Conoce que te sientes trastornada? Entonces Dios no puede transformar, o Dios no puede poner su gloria, su revelación y darte el acceso y darte las llaves para que el cielo se abra o se cierre a personas que tienen ese desequilibrio. Por eso es muy importante que todo lo glorioso que Dios quiere hacer en tu vida tiene que primero pasar por un cambio de naturaleza, tiene que cambiar la perspectiva, tiene que ver la realidad de Dios, cambiarte para siempre, dejar de vivir como víctima, dejar de andar dando lástima por los rincones y ponerte de pie y decirle, yo me voy a levantar en el nombre de Jesús, voy a avanzar hacia el destino profético, voy a conquistar los sueños que Dios ha puesto en mi corazón, voy a transformar mi familia y voy a levantar una generación para Dios. Vamos a decir amén. Vamos a levantar una generación para Dios. Mis hijos no serán trastornados, no serán locos, no serán en drogas, ellos conquistarán la tierra, ellos serán de bendición, donde quiera que vayan, van a alumbrar y donde quiera que toquen, van a prosperar. Tóquenle a la cine, pero no puede salir un hijo sanito de una madre trastornada, desquiciada, que se enroque y grite y un poco más está teniendo una magnificación demoníaca. No hay de esas mujeres aquí, ¿verdad? ¿Cuántas cosas le dices a tus hijos enojados? ¡Te voy a matar! ¿Cómo le decís te va a matar? ¿Cómo le decís eso? Entonces el niño define,
mi mamá fue una asesina. Ni en chiste diga eso. No me digas que no lo dijiste, porque yo sé que se lo he dicho. ¿Querés que te diga cuántas veces? No, está fuerte, ¿verdad? Cosas que uno dice cuando está trastornado, cuando viene de las emociones. Entonces Dios te dice, no te lo reveló ni carne ni sangre. Dice que está a tu lado una mente limpia de la complejidad de las emociones. Es un terreno fértil para que Dios revele cosas. Dios no te puede revelar cosas si estás complicado en la mente, si estás trastornado, si estás enloquecido, si estás cuestionando, si no vivís en completa libertad de tu pasado. Decirle que te ha tocado tu pasado ha sido resuelto, ya ha sido perdonado. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesús perdonó mi pasado, me lavó con su sangre preciosa, yo camino en victoria, hermano. Así funciona. Entonces de repente cuando te das cuenta de esto, empezás a entender que muchos años de tu vida te la complicaste. Porque sí, puede que sea que hayas vivido una vida difícil, pero esas marcas deberían ser resultado de las cosas que has superado, no de cosas que seguís sufriendo. Entonces Simón dice, ya no serás Simón, ya no serás cañón, serás una piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el infierno no podrá, el Hades dice, el infierno no podrá contra ella. ¿Qué significa? En el momento que te convertís en piedra, que sos cambiado de naturaleza, ya el enemigo no te puede frenar. Lo que antes te ataba, ahora, antes te oprimía, ahora vos te convertís en el opresor del enemigo. Antes él venía contra ti, ahora sale huyendo. Por un lado viene contra ti, dice la palabra, por 7 se irán. Vendrán contra ti, pero no te podrán detener. Donde quiera que vayas, enderezarán los caminos que están torcidos y las puertas que están cerradas hará pedazos el Señor. ¿Por qué? Porque va alguien que es roca. Roca es firme, roca es contundente, roca es aquello que no se mueve, roca es estable, roca, una nueva naturaleza. Alguien diga, yo lo tomo. No te compliques la vida, papá. Bajamos un poquito volumen, papito, hasta yo me acuerdo, hermano, imagino allá. No te compliques la vida. Si no te perdona, decimos una palabra que yo digo muy poderosa: no me calienta. ¿Cuánto van a decir? Pero no te quiere, vos sabés lo que me... No me calienta. Pero que me habló mal, no me calienta. Un programa que sabía hacer un hombre que, bueno, que no era abortivo, que se llama No me calienta, está bueno. Poner la mano de lado y decirle, hoy las rocas no se ofenden, pero en cambio la caña, el humo, la rama seca, cuando viene el fuego de la prueba, se quema y solo quedan cenizas. La gente emocional, cuando vienen los problemas, terminan de ceniza. La gente que tiene una nueva naturaleza en Cristo, una nueva realidad, permanece. Esos no se queman, esos están. Escuchando lo que ¿cuánto para hacer una nueva naturaleza hoy? Se van a convertir en roca hoy. Mira, yo pastor, más fuerte, yo pastor. Entonces oféndase menos y avance. ¿Qué va a decir? No me... ¿Cómo así? ¿Cómo así? Dígale, ¿eh? Ándale, dale. No me... Pero mira lo que... Me niego a ofender. Porque quiero que sepas algo, que las llaves te son dadas para que el cielo se abra a tu favor. Vas a abrir el cielo y vas a ver cómo el cielo irrumpirá la tierra y una nueva realidad entrará en tu historia, y ahora verás a Dios más fuerte y real que nunca. Porque si el cielo desciende, lo imposible puede pasar, lo insólito, lo glorioso, lo extraordinario, lo que tu mente no puede concebir, está a punto de suceder, porque el cielo ha venido. El cielo ha venido. Amén.
dice Este es un tema bastante complejo porque cuando Dios quiere, en este caso la historia de Saulo era un mercenario, era un asesino a sueldo, aparentemente por una justa causa, porque él respondía al concilio del maestro de aquel tiempo llamado Gamaliel, que enviaba cartas para asesinar a los cristianos, porque los cristianos eran unos herejes, alborotadores, eran gente que realmente de baja reputación, y entonces la religión predominante, el fariseísmo en aquella época tenía algunos próceres de aquel tiempo, y uno de ese de turno era Gamaliel, y él respondía al concilio y él tenía órdenes de matar a la gente. Es más, 2 capítulos antes, el capítulo 7 sale cuando matan a Esteban, el primer uno de los diáconos, los 7 diáconos que están en la Biblia, no sé, 7 o 6, no sé, ¿cuántos diáconos eran? ¿Cuántos? 7. Eran 7, ¿verdad? ¿Seguro? Y Esteban lo matan y dice que dejan las prendas. Si bien no era el ejecutor, pero era el artífice, la mente criminal era este muchacho llamado Saulo. Y Saulo estaba enlistado y aparentemente él estaba persiguiendo una causa justa, aniquilando a los cristianos que adoran a Jesús. Y cuando va por el camino le intercepta una luz y esa luz le habla. ¿No le parece loco esto? Que una luz se le aparezca en el medio del camino, le hable, al punto tal de que cae. Y no dice dice que cayó del caballo, no dice en ningún lado que cae del caballo, no, pero dice que cae. ¿Sí? Es como decir, bueno, la manzana que comió Adán, no dice que era manzana, dice el fruto. Pues hay gente que de repente pone cosas en la Biblia que no están en la Biblia, pero bueno, cayó, queda sin fuerza, queda ciego, y él queda temeroso al punto tal de que él empieza a decir: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. La necesidad tan grande que él tenía era tan grande, él pensaba que estaba haciendo bien dentro del punto de vista religioso, porque él seguía una doctrina, él era un fiel perseguidor, y él hacía cosas que tenían que ver con su doctrina en ese tiempo, y son aquellas personas que en honor a su doctrina matan gente. No sé si le parece conocido el concepto. Gente que por defender lo que cree es capaz de matar a alguien. Lugares donde te dicen una cosa a la otra y por ejemplo, yo fui a un lugar donde la persona no puede entrar si no va con saco y corbata, por ejemplo. O sea, ninguno de los que estamos aquí podríamos haber entrado a esa iglesia. Un hombre se le había caído un premoldeado en el pie, iba entrando, se tiene hinchado el pie, no le entra el zapato, y entonces iba con una hojota. Entonces iba con un pie tenía el zapato y el otro tenía el ojo, iba entrando a la iglesia. Dijeron: usted así no puede entrar, pero mire que no puede. Y lo descomulgaron de la iglesia por ese accidente que tuvo, ni siquiera él fue causante de eso. Gente que es capaz de aniquilarte con sus doctrinas, gente que es capaz hay tantas cosas que yo podría decir con respecto a esto, pero no me voy a centrar en esto, sino que él está viviendo en una doctrina errada. Él está persiguiendo a los cristianos, él está haciendo las cosas como él cree que están bien hechas. Hasta que Jesús se le aparece y cambia el enfoque de su fe, el enfoque, todo cambia en la vida de este hombre llamado Saulo, que después se convierte en nada más y nada menos que el gran apóstol Pablo. Quiero que levanten su mano rápido conmigo. A veces Dios tiene que aparecerte dramáticamente y que caigas completamente en la nada, en la desgracia más grande, para de allí hacerte una nueva persona. Este hombre queda ciego, queda sin fuerza, le tienen que ayudar. Los versos que siguen dicen que los que estaban con él, que escucharon la voz pero no sabían qué estaba pasando, pero lo tuvieron que llevar adentro de la ciudad, y él estuvo ciego 3 días y 3 noches. Él quedó completamente vulnerable. Y a veces
Dios tiene que hacer algunos movimientos a fin de atraernos a Él, porque son demasiadas las veces que hemos creído que nosotros hemos sido omnipotentes. Por ejemplo, ¿cuántos han dicho, si yo no trabajo, no como? ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Vamos a ver. Quiero decirte algo, yo sé que te va a doler lo que voy a decir, pero hubo mucho tiempo que no trabajabas y comías. Ni siquiera era una preocupación si comías o no, porque no pasaba por tu mente eso. ¿O no se acuerdan cuando eran niños? Alguien ponía el plato a la mesa. Dios siempre te ha provisto, y quiero que entiendas esto, por favor. Capítulo 6 del libro del Evangelio de Mateo, verso 25 al 33, habla del afán y la ansiedad. Y empieza a enumerar un montón de cosas, diciendo que la gente se preocupa por qué va a comer, por qué va a vestir, qué se va a poner, y esto y lo otro. Y Dios dice, viste las aves del cielo, no trabajan ni hilan, pero Dios las alimenta. Viste las flores del campo, los lirios del campo. Viste la grandeza, la hermosura, pero quiero decirte que ni siquiera Salomón con toda su grandeza se pudo vestir así. Y quiero que sepan que ustedes, si Dios alimenta las aves, y si Dios viste las flores del campo, ¿cómo Dios no le dará a ustedes lo que le hace falta? Quiero que toque la mano de al lado y dígale, oh, es muy importante que entiendas que Dios tiene especial cuidado de tu vida. Entonces en ese mismo momento ya no serviría el ejército ni el concilio, él ya caminaría de otra manera. Cuando Dios te intercepta y cambia la agenda de tu vida, ahora ya no vives para vos, ahora ya no vives para servir ahora vives porque Dios captó tu mente, capturó tu corazón, y ahora vivirás para Él, le servirás a Él, le adorarás a Él, caminarás para Él y serás una herramienta para Él. ¿Cuántos van a ser ese tipo de personas hoy? Entonces de repente cambia el enfoque, el hombre ya no es el mismo. Una realidad cambió totalmente, diametralmente toda su historia, toda la manera en cómo veía a Dios, la religión. Su doctrina es trastornada, es cambiada para siempre, la manera en cómo concibe las verdades divinas, todo cambia, porque ahora ya no se trata de venir a asistir un domingo a la iglesia, ahora se trata de ir a un encuentro, ahora se trata también de hacer capacitaciones, de prepararse para líder, ahora tenés que hacer célula, ahora tenés que ganar gente, ahora tenés un deseo hambriento de ser un hombre y una mujer de Dios. Ahora posiblemente estén despertando algunos ministerios diciéndote, yo voy a cambiar tu agenda, vos pensabas que ibas a hacer esto, vos pensabas que ibas a hacer aquello, pero vengo a decirte que tengo un plan mucho más grande para vos. Hoy es tiempo que entiendas algo. Dios va a cambiar tu historia para siempre, al punto tal de que llegue el momento que ya no son las cosas que vos considerás importantes, ya la importancia pasa por otro lado. Entonces Pablo llega a definir después, unos años más adelante, Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí, y los títulos que antes tenía, todas las glorias pasadas, son consideradas como una basura comparado con tener a Cristo. Quiero que le pongan la mano de la y le ahora ya no sería el hombre que mataba gente, ahora sería el hombre que oraría por la gente, ahora sería el fiel defensor de las verdades de Dios, ahora caminaría con Jesús. Dios mismo, Jesús mismo se le aparece en el camino y le habla por su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque aunque has estado equivocado, Dios te conoce. Puede que hayas caminado muchos años equivocados. ¿Cuántos han caminado a veces en otros caminos? Y Dios viene y dice, te conozco. Sé cómo estás. Sé lo que has vivido. Yo sé lo roto que estás. Conozco tus heridas, tus lágrimas en silencio, tus noches muy oscuras las conozco. Pero yo vengo a cambiarte la vida. Yo te voy a cambiar para siempre. Yo no sé si te están entendiendo esto. Ponga la cámara en la paciente. Solo tuvo que interceptarla. Revelarse. Y él escuchó la voz. Yo soy.
Yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Te conozco. Sé quién eres. Sé todo lo que has pasado. Sé todo lo que has llorado. Te conozco. Te conozco. No te la decir, Él te conoce. ¿Cuánto me están escuchando? Pónganle la mano y decirle, hoy es el momento que atiendas a su voz. Porque sin duda, Él tiene algo que nunca se esperaba. Te va a cambiar la vida. Y usted dirá, pero usted no sabe lo que yo he vivido. No, Él lo sabe. No tengo por qué yo saberlo. Pero el que te llama por tu nombre, sí lo sabe. El que te llama por tu nombre, te conoce. Te conoce. Y quiere cambiarte. ¿Cuántos quieren ser cambiados hoy? Diga yo, pastor. Amén. Número 3. Y también chico de teclado. Todo es por Él y para Él. Cuando esa realidad irrumpe en tu vida, te hablo de dos hombres muy fuertes, dos líderes muy fuertes en la Biblia del Nuevo Testamento. Pedro y Pablo, considerados columnas del Evangelio. Pablo empieza a definir algunas cosas después. Colosenses 1, verso 15 al 22. Acompáñenme por favor con la Biblia. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, diga conmigo, en Él subsisten. Y Él, voy a decir, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto le agradó al Padre en Él, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En Él. Todo lo que vos necesitas está en Él. Cuando esa realidad irrumpe en tu vida, ese Dios real, te das cuenta que todo lo que necesitas es a Dios. Todo lo que usted necesita se encuentra en Él. Necesitas respuestas, están en Él. Necesitas sanidad, está en Él. Necesitas prosperidad, está en Él. Porque todas las cosas en Él subsiste, Dios mío, en Él. Tiene sostenimiento, permanencia en Él. Levante la mano y diga conmigo, en Él. Diga conmigo, en Jesús está todo lo que yo necesito. Entonces, ¿a dónde irás cuando esté todo mal? ¿A quién acudirás cuando está todo mal? Al alcohol, a las drogas, a las amistades, al baile, a distraerte. ¿A dónde irás? Cuando hay cuando hay vacíos en el corazón, cuando te encuentras en la noche oscura de la prueba, valles de sombra que habla la Biblia. ¿A dónde vas a ir? Mateo 11:28 dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo casi ni se ve, descanso. Esa realidad de que
Parece que todo el mundo se cae a tu alrededor, pero vos tenés una seguridad interna tan fuerte. Y sabés ciertísimamente de que Dios tiene el control. Voy a levantar tu mano en alto y decir, Dios tiene el control. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios tiene el control. ¿Cuántos han perdido el control alguna vez de las cosas? Se te escaparon. Recuerdo, me pasó un hecho muy triste. Mi papá estaba muy enfermo y se debatía entre la vida y la muerte. Yo estaba en Buenos Aires y un discípulo de acá de la iglesia lo fue a ver y le pidió que vaya a saber cómo estaba. Estaba muy mal. Lo cargaron al auto, lo llevaron en una situación horrible y estábamos ahí. Yo llego y ya estaba agonizando y Dios me da la posibilidad de hablar con él, de renunciar a muchas cosas. Un hombre que tenía mucho rencor, pobrecito, tan bonito él, pero no podía perdonar a sus padres, tenía mucho odio. Y entonces empecé a hablar con él, empecé a ministrar, y estuve 6 horas ministrando, 6 horas, y se engulló mi brazo, me cortó, y lo entregué al Señor. Y dije, gracias Señor por permitirme estar con él. Se lo entregué a él. Yo sabía que aunque me perdería físicamente y me dolería su ausencia, yo sabía que estaría en mejores manos que en las mías. Y que yo desde mi humanidad no podía hacer muchas cosas. Pero decir, a veces nosotros somos un poco egoístas cuando se pierde un ser querido. ¿Cuántos han perdido un ser querido? Y nosotros queremos que se quede, ¿verdad que sí? Y lloramos porque no se vaya. Y cuando entendemos la realidad de la eternidad, entendemos que el lugar que Él ha ido a preparar para nosotros es mucho mejor que este. Es mucho mejor que este. Yo sé que duele la ausencia. Escuchen, no estoy siendo indolente porque he perdido muchos seres queridos, familia directa. Y a todos los he tenido que pedirlo en el cementerio, porque todos eran miembros de esta iglesia. Y ahí es donde yo me siento impotente, porque diciendo yo perdí el control, yo no puedo hacer nada. Donde mi humanidad se hace más presente que nunca, pero la realidad eterna de Dios también se está haciendo presente, diciendo, tranquilo, yo tengo que hacer un movimiento que posiblemente te duele un poquito el corazón, pero tranquilo que yo tengo control. En ese momento puedes descansar, aunque te duele la ausencia, puedes descansar sabiendo de que Dios sí está haciendo lo que tiene que hacer. Y llegó el tiempo de su partida a esa tierra, a esa morada celestial que Dios ha preparado. Y algo que todas las cosas son hechas por Él y para Él. Son en su sitio todo. Y sí, cuando perdés el control de todo, empezás a decir, bueno, ¿y qué hago? Te has pasado a hacer una vez. Y no sabes qué hacer, y en ese momento te sentís impotente. Y frente a tu impotencia se manifiesta la potencia de Dios. Frente a tu impotencia. Sí, la impotencia es muy humana. Pero la impotencia tuya no anula la potencia de Dios actuando siempre. Así que quiero que toque al lado y decirle, Dios siempre hace las cosas bien. Aunque no la entendamos, las hace bien. Cuando dicen amén. Quiero ir terminando. Repita conmigo, una real vida espiritual. Una vida espiritual. No es una vida religiosa llena de glorias a Dios y aleluyas. Eso no es el espiritual, eso es el religioso. Una vida espiritual es aquella que camina en base a los principios de Dios, no en base a un vocabulario evangélico. Porque usted puede decir mucho gloria a Dios y aleluya y aún así tener rencor. ¿Y de qué sirve que usted diga gloria a Dios y aleluya y quien tiene odio en el corazón? Cuando no entendió el principio del perdón. Porque no somos calificados por Dios por cuántas gloria a Dios y aleluya decimos al día, sino por cuánto nos parecemos a Él. ¿Cuántos se parecen más a Jesús?
No me estoy grabando, no entendiste nada. ¿Cuánto se parece más a Jesús? A ver, porque pasan tiempo con Dios. Puedes amar lo que te es difícil amar. Puedes perdonar cualquier ofensa. Puedes bendecir. ¿Cuántos son de bendecir a las personas? Diga yo, pastor. Dice 1 Juan 5, verso 6, igual estoy terminando. Este es Jesucristo, el que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es de la verdad. Porque los tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Los tres son uno. Verso 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres mayores, el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Verso 10, diga conmigo, el que cree en el Hijo de Dios, diga conmigo, tiene el testimonio en sí mismo. Diga conmigo, el que cree en el Hijo de Dios, toca de Dios, se le nota. Se le nota a Dios a usted. Y no porque carga una Biblia grande, no porque sea amén, no, sino cuando usted de repente se le salta la chaveta, ¿se vio la chaveta a usted? Entonces a usted no se le nota a Dios, se le nota la carne, se le nota el diablo, cualquier otro menos Dios. Usted de cualquier cosa agarrarse a las piñas y nomás, mano larga, ¿cuántos manos largas hay acá? ¿Cuántos son de que te gusta? Te voy a agarrar las partidas. Entonces no se te nota a Dios, son religiosos. Quiero que hable de la cine, necesita ser transformado por Dios. Póngase en pie, por favor. Por favor, le invito a ponerse en pie.